si hay un problema de compromiso, vamos a abordar el problema de Sí. compromiso. O sea, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la incongruencia de quiero pero no quiero? Quiero Mm, pero no hago, ¿no? Suele ser miedo al fracaso y miedo al rechazo. O mm. sea, incluso del perfeccionismo. El perfeccionismo extremo normalmente oculta un miedo al fracaso o un miedo al rechazo. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a este episodio de El negocio de ser artista. Hoy estamos con una invitada súper especial, Lolo, que es experta, psicóloga, especialista en artistas, se dedica a la psicología para artistas y hoy estamos muy agradecidos y afortunados de estar aquí con ella. De hecho, ya hemos colaborado en otras ocasiones, ella ha venido a dar sesiones, masterclasses y cursos aquí en nuestro programa Marketing y hoy es nuestra invitada especial en este episodio. Así que bienvenida, Lolo. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy súper, súper contenta de volver a colaborar contigo. Qué bueno, qué bueno. Pues mira, me gustaría que nos contaras un poco cómo surgió esta idea de especializarte en artistas. Primero un poco cuéntanos tu trayectoria como psicólogo y demás, y luego esa especialidad. ¿Por qué el arte? Yo estudié la licenciatura en psicología en Venezuela, ¿no? Que son 5 años, y luego me vine a España, hice una certificación de posgrado en interpretación de psicología para intérpretes artísticos que existía en la UNED, creo que ya no existe. Y bueno, llevo ya 10 años trabajando con todo tipo de artistas, ¿no? He trabajado con más de 850 artistas, Wow. que es una maravilla. He visto todo tipo de creativos y creadores, desde, o sea, pintores, actores, músicos, pero también he tenido estilistas, youtubers, creadores de contenido, reposteros. O sea, he tenido una variedad bastante amplia de creativos, ¿no? Que ha sido súper maravilloso y enriquecedor. Y bueno, constantemente estoy formándome, hago muchos cursos alrededor de Europa, que son unas formaciones de Erasmus, realmente están financiadas, pero bueno, tienes que postularte y todo este proceso. Y siempre Okay. estoy como aprendiendo cosas nuevas con nuevas tendencias, tanto desde el último que hice fue de resiliencia en Croacia, a través del cuerpo, ¿no? Muy interesante. Hice uno de Deep Imagination, muy creativo, también es una tendencia que es como muy interesante, es de visualización, Claro. pero profunda, ¿no? Que sirve mucho para potenciar la creatividad en artistas. Entonces, constantemente, ¿no? Estoy en este proceso. ¿De dónde te eh, surge esa inquietud de poder ayudar a artistas específicamente y no, yo qué sé, no a arquitectos, no a doctores? ¿Por qué artistas? Mira, yo cuando empecé a estudiar psicología, o sea, yo siempre he sido muy apasionada de la actuación. O sea, la actuación es mi pasión más grande, incluso Ah, más mira, grande que tenemos la algo en psicología. común también, porque yo vengo del mundo de la actuación también, qué Ah, bueno. mira, qué guay. Sí, sí, o sea, la actuación para mí es la pasión más grande que tengo, ¿no? Es lo que amo profundamente. Y yo estaba estudiando psicología, también por darle un título a mis padres, ¿no? Porque la vida del actor y todo esto. Y cuando iba a mitad de carrera, dije, yo necesito estudiar. Había hecho como pequeños cursos de verano y cosas así, pero nada más formal. Y dije, yo necesito, a la par con esta carrera, sacarme mi título de actriz, ¿no? Entonces estudié actuación. Cuando me gradué de actriz, estudié dirección. Y empecé a producir obras de teatro, porque dije, los actores estamos siempre pensando, dependiendo, ¿no? De un casting, Total, qué bueno. Sí, y yo sí, dije, mira, yo voy a buscar mi propio trabajo. O sea, voy a ganar 2 lochas, pero van a ser mis 2 lochas. O sea, eso yo es. voy a estar en escena. Entonces empecé a hacer esto, y ya como en estas alturas estaba ya en tesis de grado en la carrera y le propuse al director de la academia donde yo estudié, le dije, oye, ¿qué te parece si te hago un programa de psicología aplicada al arte dramático para actores? Y me dijo, oye, me interesa, se lo hice, le gustó, empecé a dar clases en la academia. Los alumnos empezaron a venir y decían, oye, profe, estoy como malito de la cabeza, me doy cuenta, ¿no? Con las clases tuyas me doy cuenta de que necesito trabajar esto y necesito trabajar aquello. Y entonces empezaron a surgir este tipo de clientes, que eran actores y actrices. Y le dije otra vez al director de la academia, le digo, mira, me está pasando esto, ¿qué te parece si abrimos un departamento de atención psicológica aquí en el centro? ¿No? Y él me dijo, me encanta la idea, vamos a hacerlo. Y entonces así empecé con actores y actrices, ¿no? Ok. Después me empezaron a llegar directores, me empezaron a llegar escritores, todo esto en Venezuela. Yo decido emigrar, vengo a España y claro, empiezo con psicología para artes escénicas, porque Ujú. era como un poco, aunque los escritores no es tanto escénico, era un poco en lo que yo estaba.
Pero claro, estoy pensando siempre, ok, ¿cómo aumento mi clientela, ¿no? Porque cómo Claro. llego a más personas. Y claro, yo dije, pero ¿por qué solamente estoy cerrada a artistas escénicos? La creatividad es muy amplia, a mí me encanta la creatividad, yo también soy una persona, a mí me gusta pintar, o sea, me gustan muchas cosas artísticas, ¿por qué no abro un poco más? Y entonces me puse a investigar, busqué como investigaciones referentes a la psicología de pintores, de músicos, de la situación actual, etcétera. Y entonces empecé a abrir el campo a otros artistas y bueno, me he quedado un poco en esto, Claro. ¿no? Y me fascina, la verdad es que también, te confieso, al trabajar con artistas trabajo mayormente problemas creativos, o sea, Ujú. de vez en cuando vienen como situaciones un poco más chungas, pero normalmente lo que trabajo es orientación creativa y bloqueos y miedos y todo esto, y es mucho más ligero para mí emocionalmente que Claro, lidiar con trauma o, claro. ¿sabes? O depresión o bipolaridad y esto que clínicamente lo hacía en Venezuela, ¿no? Mm. Entonces, es una cosa que me apasiona mucho porque además soy muy creativa y conecto muy bien con los artistas y los entiendo perfectamente porque Mm. vengo del mismo mundo, pero también emocionalmente es mucho más ligero para mí y mucho más O llevadero. sea, que podrías decir que un poco estarías especializado un poco en esa área de te ayuda a superar tu bloqueo creativo, ¿no? Esto es lo que más te Totalmente. gusta de lo que haces. Bloqueo creativo, los miedos, el perfeccionismo, el síndrome del Ah, impostor, la ansiedad, totalmente. ¿no? Que Este, todo que tiene que viene ver, es todo casi que lo mismo, ¿no? O sea, al está final. todo conectadísimo, Mm. sí. Y es como dices, aunque al principio estabas enfocada en artistas escénicos y luego abriste un poco el campo, independientemente de la disciplina del artista, el artista es artista, ¿sabes? O sea, que esa persona, esa artista, esa mente creativa y artística que tiene al final, es independiente de la disciplina que practique, al final sigue siendo un artista, ¿no? Entonces, es como un proceso de pensamiento muy similar entre todos, ¿no? O sea, que al final, Totalmente. Y comparten mucho como la vulnerabilidad, ¿no? De sí. expresarse, Y la lo que... sensibilidad, claro. Exactamente, sí. ¿Y cuál crees que es hasta ahora el mayor desafío que has enfrentado trabajando con artistas, precisamente? Yo creo que para mí fue muy difícil. Este fue un caso que tuve en Venezuela de una actriz que estaba interpretando una obra de teatro muy dramática donde ella era víctima de abuso sexual y la actriz en la vida real había sido víctima de abuso sexual, ¿no? Y yo estaba como con los, no sé, por los hilitos, ¿no? O sea, puede ser retraumatizante para ti, puede ser terapéutico, pero también podría ser retraumatizante, ¿sabes? Tú tienes Claro, estrés postraumático, o sea, venimos de un tema como muy fuerte. Pero ella decía, no, 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 yo quiero hacer este papel. Para mí va a ser catártico, yo necesito como, yo tengo como una cuenta pendiente con este tema y yo necesito superarlo, ¿no? Y yo como, será la wow, mejor manera, ¿no? Estaba como, y porque además el director de la obra no era muy empático, era también de estos que son como muy tóxicos, ¿no? Y que son de tú haces lo que yo digo y te van a agarrar así y no es consciente, o sea, antes no había, ahorita hay coordinadores de intimidad, que claro, no todos lados los tienen, ¿no? Hay muchos directores que todavía se rehúsan, pero imagínate, hace 10 años en Venezuela, mucho menos, lo que hay es prepotencia, ¿no? Y yo estaba como, uy, ¿cómo hago con esta chica? O sea, hablé con el director y le pedí que me incluyera en algunos ensayos para poder trabajar con ella, trabajar con el actor que iba a claro. estar con ella, ¿no? Para que pudieran entender. Yo le dije, tú tienes que decirle a la gente que tienes este problema porque te puede detonar en cualquier momento. O sea, yo sé que es muy personal, obviamente no vamos por ahí contando tu historia, pero estas personas tienen que saber que tú tienes esto porque puede haber un detonante Ujú. muy importante. Tú tienes que saber exactamente qué va a pasar, cómo se va a pasar, tiene que estar todo muy controlado y tienes que decirme a mí cómo te vas sintiendo en cada momento. O sea, pues tenemos que controlar que esto no se salga, ¿no? Y bueno, fue un reto muy grande porque digo, yo estaba como con mis dudas, yo decía, "Uf, esto es un tema muy fuerte, ¿no? ¿Cómo hacemos con esto?" Pero finalmente la actriz, o sea, lo manejó bastante bien, o sea, me sorprendió, ella lo manejó bastante bien. Sí llevamos un proceso terapéutico bastante cercano durante bastante, o sea, todos los meses de ensayo, todas las funciones, porque estuvieron en temporada como 6 meses. Entonces, claro, esto es algo que tú dices, es repetitivo y está controlado, pero siempre pasan cosas Claro, adicionales. O sea, la actitud no es la misma en actuación. Tú sabes que en teatro, y sobre todo teatro, no, no es sí, que sí, grabaste sí, la escena exacto. 5 veces y ya está. Tú tienes función todos los fines de semana por 6 meses. O sea, es intenso, ¿no? Y ensayaste 3 meses. Entonces, fue un proceso como muy intenso y fue un reto como muy bonito de encarar y de sobrellevar y de trabajar en asegurarme de que su salud mental estuviera bien, ¿no? Wow. ¿Y consideras que
bueno, este momento pudo haberte hecho sentir que has estado realmente marcando la diferencia, ¿no? Con tu trabajo en el mundo del artista. Sí, imagínate, con más de 850 artistas he visto una cantidad de casos increíbles. Como te digo, hay casos que son quizás como más ligeros y otros que son mucho más intensos, porque hay gente que sí viene con estrés postraumático de alguna cosa, que impacta en su estado de ánimo, que impacta en su disciplina, que impacta, ¿no? Y entonces, obviamente no es un trabajo como tan sencillo. Pero cuando yo veo una persona que llega, que llora todos los días, que no puede dormir bien, que no avanza, que está frustrado o frustrada porque tiene un sueño que no logra como encaminarlo y no entiende bien por qué, ¿no? O sea, porque es como esto me apasiona y no llega. Pero empezamos a trabajar y entonces empiezo a ver que puede dormir, que puede comer bien, que descansa, que se siente mejor consigo mismo, que sí está avanzando, que empezó a crear o que se tomó un curso o que, ¿no? Y vamos avanzando. Y yo voy viendo, porque al final no todos los pacientes vienen semanalmente, depende tanto de su proceso como de sus posibilidades Claro. económicas, pero vamos avanzando en el tiempo, ¿no? Mm. Entonces, hay clientes que a veces los veo 6 sesiones y ya están súper bien, y hay clientes con los que a lo mejor llevo 4 años, ¿no? Porque como te digo, son estos procesos mucho más complejos que traen como Claro, traumas más arraigados y que hay mucho más que trabajar. Y hay gente que vamos trabajando como por objetivos y cuando terminan uno se les ocurre otro y vamos claro, avanzando, ¿no? Es como que, bueno, esto ya se solucionó, ahora tengo este problema. Es como, ok, claro. vamos como en este proceso. Pero cuando yo voy viendo eso, ¿no? Que me van diciendo, ay, pude hacer tal cosa, ¿no? Me sentí muy bien conmigo porque acepto que este es mi proceso, Mm. ¿no? O mira, por fin valoré, me equivoqué en esto, pero estoy valorando todo lo que hice bien. Entonces, cuando me traen este tipo de feedback, para mí es maravilloso, y me hace sentir que estoy haciendo algo que de verdad importa, ¿no? Claro. Y sí, O sea, o que un sea, poco conectada, te hace conectar con tu propósito, ¿no? Al final de ayudar a los artistas con este proceso terapéutico que en verdad, pues todo el mundo, todo ser humano yo creo que necesita, ¿no? ¿Qué tan importante dirías tú que es hacer terapia en la vida de cualquier artista, y cualquier profesional y cualquier persona? yo creo que es muy importante el proceso terapéutico. Hay diferentes tipos de procesos terapéuticos y hay diferentes razones por las que las personas encaran un proceso terapéutico. O sea, yo he tenido clientes que van desde tengo este problema y no sé resolverlo, a clientes que me dicen me siento muy solo y no tengo con quién hablar. ¿No? Y necesito este acompañamiento. Y entonces se convierte como en un acompañamiento, ¿no? También mientras vamos trabajando en que la persona conozca más gente y vaya como saliendo, porque en mi opinión el objetivo debería ser que la persona no necesitara al terapeuta, ¿no? Que no fuera una necesidad de Claro. codependencia, sino que tú digas, wow, necesito a lo mejor alguien que me ayude a ver algo con una perspectiva diferente y puede ser algo muy puntual, pero definitivamente hay momentos en los que sí necesitamos un proceso más largo, ¿no? Yo creo que la terapia es muy enriquecedora. También creo que depende mucho del tipo de terapia, ¿no? Porque hay Sí. diferentes estilos. Yo por lo menos yo soy de la corriente humanista, el counseling, y nosotros trabajamos mucho en primero acompañar a la persona, a que la persona se descubra a sí misma y se convierta en quien quiere, ¿no? Pero a través de pasos de acción, de llegar a conclusiones, de Claro. cumplir objetivos, de tener cosas muy marcadas, ¿no? El otro día yo hablaba con una amiga que es psicóloga, y ella es psicólogo gestalt. Y a Ujú. mí la gestalt, o sea, yo uso técnicas gestalt, el humanismo integra como técnicas de todo. Y yo estaba comentando, o sea, yo le dije, tengo un caso que me pasa esto y quiero saber tu opinión, ¿no? ¿Qué opinas tú de esto? Y ella, o sea, me dio su opinión, que fue como muy interesante, y después me dijo, mira, yo puedo pasar 4 o 5 meses nada más explorando. Y yo dije, ¿qué? Esto es una locura. 4 o 5 ¿Explorando el meses qué? explorando como a la persona, su Ah, pasado, vale. su Wow. historia, Uf. su infancia, su tal. Y digo, ¿y cómo eso soluciona el problema de la persona en este Claro. momento? Porque yo tengo un cliente que me llega y me dice, lloro todos los días, me dan ataques de pánico. Y si yo voy a pasar 6 meses explorando su historia Ujú. familiar, es que la persona le va a dar un patatús. O Claro, sea, claro. ¿en qué momento, no? Y yo le dije, bueno, yo creo que este no es tanto mi estilo, ¿no? O sea, y de Sí, hecho, sí, sí. yo, a pesar de que tengo 10 años de experiencia, yo siempre estoy supervisando casos, ¿no? Con una psicóloga de mucha más experiencia, que es conductual. Y los conductores lo que me gusta es que son como muy ellos no exploran mucho, ellos son muy de acciones, Muy de ¿no? acción, claro. Yo Mm. sí exploro cosas, pero no me voy tan, vamos Seis a estar meses. 6 meses Sí, sí, sí. explorando.
Igual, por Entiendo. ejemplo, el psicoanálisis a mí me parece como muy interesante porque llegan a conclusiones muy locas, pero por ejemplo, yo tengo amigos que llevan 10 años en psicoanálisis y los veo exactamente en el mismo lugar, Uf, claro, ¿no? O claro. sea, digo, esto, ¿cómo no lo has superado en 10 años? O sea, ¿cómo Ujú. seguimos en el mismo punto, ¿no? Es como tú Eh, dices, yo creo que la terapia, o sea, tiene que ser súper, súper personalizada dependiendo de cada caso y qué tipo de terapia se hace en cada caso, ¿no? Totalmente. Y yo creo que, o sea, yo por ejemplo trabajo mucho con cosas artísticas, ¿no? O sea, con la Mm, creatividad, porque es con lo que mejor conectan la claro, mayoría de los artistas, ¿no? Hay muchas personas que te dicen la terapia hablada no funciona tan bien como la corporal. Y yo creo que es una combinación, o sea, yo creo que hay personas que les funciona mucho mejor una que otra, porque todos somos diferentes y tenemos necesidades diferentes, pero yo creo en integrar técnicas, ¿no? Yo ok, creo, y yo conozco un poco de todo, terapia integrativa, terapia gestal, conozco terapias de tercera generación, o sea, conozco un poco de todo corporal, etcétera, y voy incluyendo según veo las claro. necesidades de los artistas, ¿no? Entonces yo creo que pasar 10 años en el mismo lugar, o sea, digo, yo tengo una clienta con la que llevo 4 años, pero claro, también ella es muy esporádica, ¿no? No nos vemos todas las semanas, a Ujú, veces nos vemos cada 3 meses, o sea, es una cosa ujú, un poco más lenta, pero lo que haya avanzado desde que empezamos, que tenía una situación donde tenía cero estabilidad mental y estaba en una crisis todos los días y pasaba de estar muy deprimida y llorando a estar muy eufórica y no es bipolar, o sea, es claro. trauma, o sea, eso quiero, hay un tema muy importante que yo sé que no va de este podcast porque es trauma, pero muchas veces a las personas con trauma les diagnostican bipolaridad o trastorno Oh, límite de la personalidad cuando es simplemente postrauma, no estrés postraumático, postrauma, ¿no? ujú, Entonces, lo digo porque hay muchos artistas que han vivido sí, muchos sí. traumas y tienen estos cambios de humor y se sienten bipolares, como, a lo mejor tenemos que evaluar si tienes postrauma, ¿no? Sí, sí, ellos mismos, hay muchas veces que ellos mismos hasta se autodiagnostican. O sea, yo tengo un artista que dice, a mí no me han diagnosticado nada, pero para mí que yo soy bipolar o que para mí yo tengo que personalidad, no sé qué, límite. Y yo, pero, ¿cómo puedes decir eso si ni siquiera has ido, ¿sabes? Porque se sienten así, porque se sienten como con las emociones variables y demás. Y yo digo, bueno, pues primero asiste a terapia, alguien que te diga realmente, te diagnostique con algo y luego ya pues trabajas en eso, ¿no? Y que es muy común lo de los cambios de humor en Sí, artistas, es sí, sí, muy sí. común, ¿no? Y a veces es simplemente detonado por un pensamiento, no es que eres Mm, bipolar, es que claro, venías muy entusiasmado con una idea porque se te ocurrió y dices, esta es la mejor idea que se me ha ocurrido en la vida, y de claro. repente aparece un pensamiento crítico, como, pero tú te has dado cuenta que no has llegado a ningún lado, ¡pum! Y ya. Y se desploman Y y ahí lo que caen en una necesita, depresión claro, es gestión emocional, ¿no? Me imagino. O sea, ahí totalmente. simplemente ya está. Y eso no es bipolaridad, es simplemente que no hay gestión emocional tal Claro, cual. claro. Wow, 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 sí. Y ahora hablando un poco de la mentalidad del artista, ¿vale? Ya hablando ya y profundizando en este perfil del artista, ¿qué tan importante consideras la mentalidad y que el artista trabaje su mentalidad en su éxito, tanto personal como profesional? Es fundamental, es clave. O sea, un artista o una artista que no tiene una mentalidad de éxito, no va a tener éxito. Mm, O sea, y una persona, ¿por qué? Porque es que todo lo que haces lo haces con duda. claro. Todo lo que trabaja, ¿no? De hecho, justamente ahorita tengo una clienta que ella es una artista muy intuitiva, pero viene de una escuela donde siempre le han dicho que todo tiene que tener una justificación y todo tiene que tener un porqué y todo tiene que estar como muy milimetrado y muy cuadrado. Y este hecho le bloquea creativamente, porque cada vez que ella tiene una intuición, no se deja llevar porque dice de dónde viene, ¿no? Oh, Y entonces no surge todo el potencial que puede tener porque se bloquea en este miedo, ¿no? Y esto le pasa a cientos de artistas que dicen, no, pero es que por cualquier cosa, ¿no? Es que no tengo tanta formación. ah, sí, sí, Y sí. se bloquean muy a menudo, ¿no? Entonces, una mentalidad de, de éxito, una mentalidad de yo valgo, una mentalidad de lo que yo hago está bien. O sea, no te digo, ay, es perfecto y soy la pera limonera y soy la persona más Mm, increíble del arte, pero que tengamos confianza en lo que estamos haciendo, definitivamente nos lleva a acciones que sí nos pueden llevar al éxito. Pero claro. cuando estamos en una mentalidad de fracaso, en una mentalidad de inseguridad, en una mentalidad de síndrome de impostor, no avanzamos porque no creemos en lo que hacemos. Entonces, si yo no creo en lo que hago, ¿cómo lo vendo? ¿Cómo lo Totalmente. hago? ¿Cómo lo desarrollo? ¿Cómo llega a lo máximo que puede llegar si estoy bloqueada?
¿no? Si no me estoy permitiendo avanzar. Entonces, yo creo, y una de las cosas que trabajo mucho es eso, ¿no? Es esa confianza, es esa autoestima en sí mismo, en su arte. Claro. Y otra cosa que me parece importante trabajar es la estrategia, el pensamiento estratégico. Mm, Estoy como pensando en hacer un curso de esto, de pensamiento estratégico para artistas, porque muchos artistas, o sea, a nosotros nadie nos enseña pensamiento estratégico, ¿no? ¿Y qué es el pensamiento estratégico? ¿qué Pensar es? con Cuéntanos. estrategia. Vale, Cuéntanos un poco. ¿Cómo definirías esto del pensamiento estratégico? pues yo siento que hay que pensar las cosas como de una forma como muy clave, muy estratégica, ¿no? Fíjate que a mí me pasaba cuando yo era actriz, y decía, "Ay", yo me imaginaba con un Oscar, pero yo hacía teatro, amiga, o sea, teatro, ¿cómo me vas a dar un Oscar si hago teatro? No, o sea, mi pensamiento estratégico estaba por el suelo, yo no estaba pensando como estratégicamente si esto es lo que yo quiero y este es mi objetivo, ¿cómo lo alcanzo? Claro. ¿No? Entonces, el pensamiento estratégico es tener claridad en qué es lo que quiero y cuáles son los pasos para obtenerlo y no hacer cosas dando tumbas a lo loco. Mm, Cuando yo empecé a dirigir y a producir montajes, porque dije, yo quiero hacer esto, yo estaba como muy entusiasmada con quiero estar en escena y quiero que mis cosas se monten, pero no consideraba bien los espacios donde los montaba. Era donde yo conseguía un espacio, ahí hacía una obra y no valoraba cuánta gente viene a este espacio, cuánto tengo que invertir, o sea, a nivel de producción, yo no estudié producción, yo estudié dirección, entonces yo producción fatal. O sea, ujú. yo no consideré estratégicamente, no consideré todos los Mm, factores que tuve que haber considerado para tener éxito, ¿no? claro. Entonces, igual, a veces tengo un artista, pintor, ¿no? O pintora, tienen un estilo muy particular y mandan a galerías, Mm, muchas ya está. galerías, A ver qué pasa, ¿no? a ver qué pasa. Y claro, me dicen, ninguna me llama. Y yo digo, vale, tú tienes este estilo de arte. ¿A cuántas de las galerías que tú has mandado exponen este tipo de arte? Exactamente. Dos. Wow. No me parece mal que hayas mandado 200, me parece Sí, sí, estupendo porque uno nunca sabe, pero estamos contando con el feedback de dos claro, realmente. Entonces yo claro. entiendo que es frustrante igual no recibir, pero es que solo mandaste a dos que exponen, tienes que mandar más de los que exponen lo tuyo. O sea, eso es Sí, sí, es que estrategia. muchos, o sea, se ahogan en un vaso de agua también y a veces a lo mejor actúan por impulsividad o a veces, o sea, al final, muchas veces en nuestro programa, por ejemplo, hay veces que lanzamos campañas y el objetivo de la campaña es, literalmente se llama clientes potenciales y les surgen, o sea, y empiezan una base de datos de clientes potenciales, 10, 15, 20, pero que aún no he generado la venta, no he conseguido, oye, Cliente querida, potencial. o sea, has conseguido el objetivo que tenía la campaña, que es empezar a conseguir clientes potenciales. La venta Ujú. ya vendrá, porque al final se trata de ir creando ese La deseo, esa base. necesidad de esa base de datos, pero has conseguido el objetivo realmente de crear esa clientela potencial, ¿no? Entonces, es que, claro, tienen una expectativa y ahí no están pensando estratégicamente porque a lo mejor tienen una expectativa que no es la que están consiguiendo y no se trata de eso Correcto. Y se frustran y y se se frustran, y esto desilusionan no funciona, y se y van a esto, y depresión. que empiezan a culpar a ellos mismos, al mentor, al curso, yo qué sé, a la vida, al universo, a su arte. Todo, todo, todo. Y lo que hay detrás es como tú, o sea, necesitamos la claridad. ¿Cuál era mi objetivo? No lo Claro. alcancé, ¿por qué no lo alcancé? ¿Dónde está la falla? ¿No? O sea, ¿qué está fallando? ¿Dónde me estoy promocionando? ¿A dónde estoy llegando? ¿Por qué no estoy llegando? ¿No? Y no es que tu arte sea malo, o sea, porque, por ejemplo, mi artista, o sea, te digo, tiene un estilo muy único, porque él ha básicamente creado su propio lenguaje, o sea, y ese era su objetivo. Tú conseguiste tu objetivo, que era crear tu propio lenguaje con la pintura. Qué bueno. Pero ahora tú tienes, o sea, ¿dónde metemos esto? Porque esto no existe. Claro. Entonces, tienes que tener paciencia y tenemos que Mm. pensar estratégicamente cómo lo introducimos, en dónde, o sea, Claro, es abriendo mercado un poco, sí, es un lenguaje propio. exactamente, exactamente, ¿no? Entonces, tenemos que buscar la forma de que esto funcione para ti. Pero te digo, detrás de cada movimiento que hacemos, o sea, es como cuando una persona va a abrir una empresa, tiene un business plan, tiene Claro. una estrategia detrás, porque yo voy a invertir 20 millones de euros, yo no es para perderlo. Pero los Total. artistas lo pensamos en esto, los artistas Sí, no pensamos en cuánto me cuestan los materiales. ¿No? Que bueno, yo te cobro 200 euros. ¿Y cuánto gastaste en materiales? 80. Ah, buenísimo. sí. ¿Y cuántas horas te pasaste? 40. Ah, genial. Estupendo el precio. O sea, muy estratégicamente, ¿verdad? Claro, claro. No, y también No, tenemos la otra parte de que, uy, he invertido y no he retornado, o he invertido y tal, y ya se frustra y ya esto no funciona más nunca, ya lo vuelvo a hacer y ya es que tiro la toalla. Yo, pero, o sea, estás construyendo un negocio.
O sea, no siempre las inversiones van a retornar al día siguiente, de hecho, casi nunca es hacia el corto plazo. Entonces, piensa estratégicamente. Primero, aprende a gestionar tus emociones, porque al principio, o sea, al final es eso, es gestión emocional puro y duro. Yo siempre digo que emprender es la mejor escuela de crecimiento personal, porque estamos Totalmente. ahí autoconociéndonos, aprendiendo a gestionar nuestras emociones a la mala o a la buena, pero sobre todo muchas veces a la mala y al final, o sea, se trata de eso. Ahora, si tú quieres que las cosas se te den fácil y no tener que luchar o por lo menos construir un negocio, que un negocio no se construye de la noche a la mañana, pues yo qué sé, vete, búscate un trabajo y haz lo que tengas que hacer y enseña pintura o crea, ¿sabes? O sea, sé un Y que, asalariado, pero si tú realmente quieres construir un negocio a largo plazo de tu arte, las cosas no van a ser de la noche a la mañana. no, y a mí una vez, una amiga que ella es empresaria, ella me dijo, cuando tú inviertes en una empresa, cuando tú emprendes un negocio, tú tienes que esperar 5 años Wow. para ver realmente el retorno, para que eso empiece a 5 años. Antes de 5 años tú no puedes decir ni que tienes éxito ni fracaso. Y dije, wow. Porque nosotros tenemos una mentalidad más inmediata y el artista tiene Claro. una mentalidad súper inmediata porque Sí, va sí, por sí. proyectos. O sea, y Claro. es como, tengo esta pintura, terminé, Ya está. ¿dónde está la venta? Exacto. ¿Dónde está la ¿Dónde está? venta? ¿No? Que no Los, llega. los actores, tenemos una obra, terminamos la obra y ahora ¿qué hacemos con mi vida? ¿No? O Sí, sea, ¿a dónde vamos? Y tenemos que totalmente. tener una mentalidad, o sea, necesitamos pensar en un business plan. O sea, de hecho, hay una autora que tiene un libro de business plan para actores, ¿no? O sea, es americana y eso. Ujú. Y ella su recomendación es que tengas una profesión autónoma. O sea, otra cosa que puedas hacer para poder hacer casting y todo esto, que puedas gestionar tu tiempo, pero que tengas otra cosa de emprendimiento propio. O sea, para Ok. que gestiones tus horarios, para que Claro. puedas hacer todo esto. Que Pero vayas, o claro, sea, aprendiendo a emprender realmente. exactamente, pero considerando que la actuación también necesita su business plan, Claro, ¿no? todo. Y ella también te habla cuáles son tus objetivos, dónde vas a estar. O sea, si tú quieres hacer cine, tú tienes que estudiar actuación para cine. O sea, Mm, el teatro me parece una base maravillosa, La pero si tú base, no sabes pero actuar entre cámaras, ujú, estás mal. O sea, necesitas saber cómo hacer castings, necesitas saber cómo presentarte a un casting, claro. físicamente, cómo Cómo es tu funciona la foto. industria, todo eso. Tienes que hacer networking, ¿no? Una cosa, yo siempre digo a los actores y a los directores, ¿dónde está el networking? Tú necesitas conocer gente. O sea, necesitamos que te deja conocer de alguna manera. Entonces, realmente te digo, el pensamiento estratégico es literalmente pensar con estrategia y decir, este es mi objetivo, ¿cómo lo alcanzo? Y Mm, cómo soy razonable, porque a veces la gente me dice, no, yo tengo el objetivo de ser el mejor pintor del mundo. Maravilloso. ¿En cuánto tiempo? mm, En 2 meses. Excelente. Estamos bien. No, mm, vamos muy bien. O sea, aquí tenemos un pequeño fallo. mm, Porque ¿cuánto tiempo tienes estudiando? 6 meses. Claro. Maravilloso. No, o sea, ahí me encanta el sueño, me encanta la motivación, pero tenemos que trabajar un poco en estas expectativas, ¿no? O a veces esto, tienen una expectativa de, hice un cuadro gigante que cuesta 3.000 euros. Vale, hay gente, le existe la gente que está dispuesta a Claro, pagar 3.000 euros. totalmente. Pero si tú te vas a exponerlo en la peluquería de tu amiga, la gente de la peluquería no te va a cobrar 3.000 euros por ese Exacto. cuadro. Sí, Entonces sí. le ofrecen 500 y se frustra, ¿no? Y dice, no, mi trabajo no vale esto. Y dice, pero es que no lo estás exponiendo en el sitio. Claro. No está yendo al público correcto realmente. Exactamente. Volviendo al pensamiento estratégico, porque me surge la duda ahí. ¿Cuándo separas lo que es pensar estratégicamente, vale, yo me paso un tiempo pensando estratégicamente, de actuar, porque al final luego no es solo pensar, sino actuar? Claro. ¿Cómo le recomiendas al artista, a la persona de ahora es momento de actuar y ya no deja de pensar estratégicamente, ¿no? Sino, o es algo Claro. mezclado. No, yo diría que es algo mezclado. O sea, realmente hay una frase como que puede tardar como mucho un mes. O sea, realmente, de Mm, hecho puede ser mucho más rápido, depende del compromiso y de las ganas que le eche la persona, ¿no? Que es de planificación y de Claro. tener la claridad. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿Por qué lo quiero? ¿Para qué lo quiero? O sea, ¿a dónde voy a llegar con esto? Y Ujú, descubrir, porque el proceso de investigación es cuáles son los pasos para alcanzar esto. Que eso te digo es lo que claro. puede tardar más o menos un mes para que tú investigues bien todas tus opciones, sepas si necesitas algún curso de especialización específico en algo, cuánto te va a tomar ese curso, cuánto te va a costar, si necesitas dinero para hacer este curso, cómo vas a conseguir este dinero. Claro, O claro. sea, es todo un proceso, ¿no? Porque te dicen, muchas veces los objetivos, hay personas que tienen unos objetivos que son súper, súper altos y hay personas que tienen objetivos que son mucho más sencillos de decir, mira, yo lo que quiero es vender 3 cuadros al mes.
y ya Y, está. ujú, Y hay gente que me dice, no, o sea, yo quiero ser actriz en Hollywood, pero paga, nominada a Oscar y demás. O sea, excelente, me encanta, te digo, los sueños maravillosos. ¿Cómo llegamos ahí? claro. Entonces, tiene que haber todo un proceso que necesitamos evaluar y estudiar. Pero fíjate, aquí es donde justamente está la clave, en la parte de la acción. Ujú, Porque muchos artistas se quedan en la sobreplanificación. claro. Porque es como la inseguridad, el perfeccionismo, que es una de las cosas que también viene mucho a mi consulta, el perfeccionismo desbocado y la autoexigencia desbocada, ¿no? Y les impide avanzar, les Sí. impide tomar acción, Se porque es quedan como, ahí pensando que se van a lanzar solo cuando va a estar perfecto y la perfección no existe. correcto. Mira, por ejemplo, tengo una chica que es cantante, que ella le cuesta un poco la parte, o sea, a nivel técnico lo trabaja bien, pero le cuesta la parte de la interpretación porque siente que técnicamente no está lo suficientemente bien como para ponerse con la interpretación, ¿no? Y le decía, pero es que es un 50-50. Tú puedes ver a lo mejor a un cantante, ¿no? Y una de las tareas que le puse fue, vamos a ver muchos concursos y muchos shows de artistas, que técnicamente pueden haberse liado porque las cosas es en vivo, sale mal, pero interpretativamente están muy bien y es la interpretación la que salva el show. Claro. Porque al final estás actuando, es un performance. La gente Sí. no puede saber que tú te equivocaste, aunque se note. Tú tienes que hacer que lo estás haciendo maravilloso, ¿no? Y ha sido como este proceso que tenemos que integrar 50-50. No podemos esperar a Claro. que este lado esté en un 100 para empezar con el otro. Tenemos que ir progresivamente estabilizando las dos Sí, cosas, sí, ¿no? sí. O las que hagan falta. Pero mucha gente se queda justamente ahí en el perfeccionismo, es que yo hasta que no maneje esto a la perfección no puedo. Y es como, ¿por qué no? Claro que puedes. ¿Cómo les incentivas en ese momento a esas personas que están ahí en el bucle del perfeccionismo a actuar ya, a salirse de ahí? Bueno, es un proceso porque cada persona lo maneja como diferente, ¿no? Y también depende mucho, que esto era un tema que quería sacar hoy, el compromiso que tenga el artista Qué consigo bueno. mismo. Mm, Que muchas veces he tenido artistas, ¿no? De hecho, tengo un cliente que durante 5 meses no avanzamos nada porque no hizo wow. ni una tarea en 5 meses, ¿no? Y yo siempre, ¿dónde están las tareas? ¿Dónde Claro. está? Y siempre con el mismo problema. Entonces, hasta que le dije, mira, honestamente, yo veo que no avanzamos a ningún lado, tú no estás dispuesto a hacer las tareas, vienes siempre con la misma problemática y yo no tengo una varita mágica. O sea, entonces, si quieres espaciamos más las sesiones, nos vemos en un mes, a ver si en un mes te ha dado tiempo de hacer la tarea. Mira, a la semana siguiente hizo todas las tareas y avanzamos, por fin, ¿no? O sea, por Ujú. fin hubo un avance, hubo una mejoría, entendimos esto, etcétera. Pero siempre me decía, es que yo tengo una resistencia. Eh, mm, lo que no, lo que tienes es falta de compromiso. Porque Claro. las personas, todos tenemos resistencias para todo, es Ujú. muy normal. Pero cuando tenemos el compromiso y lo queremos abordar con miedo, con ansiedad, lo afrontamos. El problema es la falta de compromiso, ¿no? Totalmente. Entonces, Estoy totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. también una de las cosas que yo tengo que evaluar siempre que recibo un cliente es su compromiso con su proceso interno, ¿no? Y qué tan comprometidos estamos de avanzar y de sí, o sea, y si hay un problema de compromiso, vamos a abordar el problema de Sí. compromiso. O sea, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la incongruencia de quiero pero no quiero? Quiero Mm. pero no hago, ¿no? Puede, Eh, puede haber, puede estar escondido ahí un tema de miedo, miedo al compromiso o miedo al fracaso o al éxito incluso. suele ser miedo al fracaso y miedo al rechazo. O Mm, sea, incluso del perfeccionismo. El perfeccionismo extremo normalmente oculta un miedo al fracaso o un miedo al rechazo, ¿no? claro. Y de hecho, hay personas que a veces vienen con una historia de, es que voy a cantar a una audición en el colegio y me trataron feísimo y desde entonces dije voy a ser el mejor y voy a demostrar que puedo y eso se les ha quedado aquí y entonces hasta que ellos no creen que están en un nivel superior y están bien, o sea, estás perfecto para tener tu carrera musical, o sea, estás perfecto. Y te lo dicen los expertos, no lo digo yo porque yo no soy experta en canto, pero te lo Sí. dicen los expertos a los que has ido un montón para verificar esto, ¿no? Entonces, al final es evaluar y, o sea, para responder como a tu pregunta, así específicamente, ¿cómo hacemos que una persona pase a la acción? Es difícil porque hay que hacer como una reestructuración cognitiva. Vienen Mm, con un pensamiento muy claro de esto necesita ser así. Entonces, ¿qué suelo hacer? Mostrarle otras perspectivas, hacerle investigar otros, o sea, por ejemplo, esta artista intuitiva, ¿no? Búscame artistas intuitivos, los trabajos. Resulta que son sus favoritos, son sus artistas favoritos. No, o sea, búscame
vídeos de cantantes, audiciones, cómo lo están haciendo, a dónde han llegado. O sea, esta audición a ti no te gustó, pero se dieron la vuelta dos jueces en The Voice, ¿no? Claro. Y ahorita tiene un disco. Mira cómo ha avanzado, ¿no? O sea, los voy haciendo como conectar con otras historias donde la gente no empezó siendo perfecta. No, la gente no empezó siendo perfecta. Nadie empieza siendo perfecto. Es que es Mm, imposible ser perfecto. Y si vamos a esperar a la perfección, es que vamos a tener 80 años y no vamos a lograr nada. Entonces, trato de mostrarles y trabajo mucho con este procesamiento de información y de cuestionar los pensamientos que están tan arraigados, ¿no? Como por qué este pensamiento es cierto. O por qué es cierto para ti, pero la otra persona sí puede empezar sin ser perfecto. ¿No? exacto. O sea, y vamos como confrontando estas dualidades y estas disonancias cognitivas y la persona va poco a poco procesando y entonces incorporando un nuevo pensamiento. Mm. O sea, es un poco reprogramación mental, ¿no? O sea, es Totalmente. sustituir un pensamiento por otro. Ujú, Wow. Y bueno, esto del compromiso me parece súper interesante porque esto también tiene que ver con lo que yo hago, ¿no? Al final, cuando nosotros tenemos el programa Marketing de consultoría de ujú. negocios para artistas y no aceptamos a todo el mundo, evidentemente, porque en esa primera entrevista, en esa primera sesión llamada inicial de valoración, precisamente, es cuando valoramos el compromiso de la persona, la actitud que tenga también, o sea, eso se puede percibir. Si eres una persona que va a trabajar desde la queja, desde el ahogarte en un vaso de agua desde el tal, desde el bloqueo, o realmente, aunque tengas esos bloqueos y esos miedos, pues trabajas desde una energía pues de abundancia, de una actitud positiva, proactiva, ¿no? Entonces, al final, muchas veces hay gente que no entra por la actitud o incluso por esa falta de compromiso, que no, no, que tengo el tiempo, no tengo tiempo, o la familia, o ahora estoy con otra cosa, y realmente, según ellos, quieren, pero no, tienes ese miedo de que no estoy realmente comprometida y ahí mismo es que se dan cuenta que no están realmente comprometidos. Y ahí lamentablemente no podemos, por ejemplo, aceptar a una persona en nuestro programa que no se sienta comprometido con lo que quiere hacer con su arte, ¿no? Porque es el 50%, somos nosotros los consultores, el equipo, que te damos la herramienta, la estrategia, te damos el acompañamiento, pero el otro 50% lo tienes tú. Es que sin eso no hay nada. O sea, tú tienes que, es como dijiste antes con el ejemplo del chico que no ejecutaba, porque si no ejecutas, si no haces lo que tienes que hacer, pues al final estamos en lo ¿Cómo, mismo. cómo avanzamos? ¿Cómo Es avanzamos? que, ¿cómo avanzamos, no? Y entonces, a veces hay personas que se quedan mucho en la queja, Mm, pero es que se ahogan en su vaso de agua porque son ellos los que no hacen. Es como te quejas del mundo. O sea, y te digo, también se vincula al pensamiento estratégico, ¿no? Tengo el objetivo de aumentar mis ventas. Yo quiero aumentar mis ventas, pero ¿qué hago? ¿No? O sea, si sigo haciendo lo mismo, no llego a ningún sitio. exacto. ¿No? Y esto, una vez había un dicho, algo que leí que decía, nada cambia si nada cambia. Y Sencillito, ya está. Es literal. sencillo. Nada cambia si nada cambia. Es así. Bueno. O sea, si tú no empiezas a hacer cambios en tu vida, o sea, ¿para qué buscas ayuda? Mm, O sea, tenemos la intención, ¿no? Y algo se nos asoma de necesito ayuda. Pero también a veces necesitamos que nos digan cuál es el problema, porque la gente sola a veces no llega a la conclusión, ¿no? Y es como, ¿te has dado cuenta de que tienes este obstáculo aquí mm, en tu procesamiento, ¿no? Como que quieres, pero hay muchos obstáculos, ¿no? Mi trabajo es muy delicado porque no a todo el mundo le puedes decir de frente, es que tienes claro. falta de compromiso, ¿no? O sea, yo no se Mm, lo puedo decir a las dos primeras sesiones. Yo tengo que esperar 5 meses para poder conocerlo ya. bien y saber cómo iba a reaccionar para decirle, mira, o sea, esta es mi forma terapéutica de confrontarte. Vamos a pausar las sesiones un mes hasta que tú hagas la tarea. Si no la has hecho, la retrasamos. Y así vamos, ¿no? Porque no estamos Mm, llegando a ningún lado. Yo no puedo hacer magia. O sea, claro. yo estudio magia, yo estudio trucos de magia, yo Ah, empecé sí, a pero. estudiar magia recientemente, pero te puedo hacer un truco de cartas, pero no puedo Claro, hacer este tipo de magia, claro, ¿ok? claro. Entonces, sí, es súper clave tanto la mentalidad como el compromiso, ¿no? O Mm, sea, la mentalidad es algo que podemos trabajar porque reestructuramos cognitivamente, reprogramamos los pensamientos, vamos dándonos cuenta de otras cosas, vamos aprendiendo, intentando, tal. Pero cuando hay falta de compromiso, o sea, hay que evaluar eso. como qué está pasando. O sea, a mí me fascina el tema de los miedos en los artistas, ¿no? Porque yo descubrí como que hay 5 miedos que son comunes, que son el miedo al éxito, el miedo al fracaso, el miedo al rechazo, el miedo a la mediocridad y el miedo a tomar riesgos creativos. Pero dentro de estos 5 miedos
hay muchos miedos. Entonces, por ejemplo, dentro del miedo al éxito se encuentra oculto el miedo a no poder sostener lo que la Tener el gente éxito, ¿no? espera de ti, lo que la Oh, gente espera de ti. ah, O sea, ujú, porque yo tuve éxito, ¿no? Imagínate, hice una serie de cuadros que se claro, expusieron en una galería y los vendí así y fue tal. Y salí publicado en todos esa es la claro, sí, sí, mentalidad, ¿no? sí. Esa es mi visualización de éxito, ¿no? Salí publicado en todos los periódicos y la revelación del año y tal. Y ahí entonces es ¿Cómo cómo gestiono voy a eso? cómo lo sostengo, Sí, la gente va, qué es lo próximo que voy a sacar. Y es como, ¿qué te parece si primero hacemos este éxito? Si primero lanzamos estos 20 cuadros y buscamos la galería y lo vamos gestionando en el proceso, ¿no? Porque te estás adelantando a una claro, posibilidad que todavía no es real y que puede pasar 2 años o un año para que suceda, y te estás impidiendo desarrollarte, ¿no? Y te total. digo, mucho miedo al éxito de si me lo merezco o si lo puedo sostener. Y es miedo al éxito, la gente no lo piensa tanto. A mí me vienen muy pocas personas que me dicen que tienen miedo al éxito, que se dan cuenta en el proceso que sí es miedo al éxito, ¿no? Claro. De hecho, a veces lo pregunto y me dicen, no, no, y después a las 2 sesiones me dicen, lo pensé y creo que sí. Yo creo Y que sí, digo, claro. sí, 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 sí. Vienen de las dos partes, miedo al fracaso y miedo al éxito al final, de no saber cómo, en esa hipótesis, en ese caso hipotético, cómo gestionar lo que suceda, ¿no? O sea, al final, bueno. exactamente. ¿Te viene a la mente alguna historia de algún artista que creas que haya transformado un poco su manera de ver el arte o el arte como negocio o simplemente pues su arte, su carrera, gracias a la psicología? Sí, mira, justamente hablando del perfeccionismo, ¿no? Tenía un cliente hace algunos años, pintor, súper perfeccionista. Había tenido una época donde le había ido muy bien, Ujú, y después por problemas personales dejó como su carrera en stand-by y después quiso volver, pero claro, la inseguridad, creo que fueron 4 años sin pintar, ¿no? Entonces la inseguridad de cómo vuelvo a esto, ¿no? Y tengo que ser perfecto, porque yo tenía un nivel, yo estaba aquí, yo vendía no sé cuánto al mes, no sé si claro. creo que hacía como 30.000 euros al mes o algo así, o sea, una locura. Mm, Y me decía, o sea, pero es que tiene que ser perfecto, ¿no? Y para yo poder comercializar y llegar a tiene que ser perfecto. Y fue un proceso complicado porque es una persona que ya había tenido éxito y tenía unos estándares como muy marcados y era, ok, ¿cómo regresamos? ¿Cuál es tu proceso? ¿Cómo está? O sea, ¿has evaluado cómo está tu técnica actualmente, ¿no? Como que vamos a empezar por ese proceso. ¿Dónde estás fallando? ¿Necesitas repasar algo? ¿Cuánto tiempo lo estás invirtiendo en estudiar esto? eh, Como no para decir, vamos a reforzar la idea del perfeccionismo. Si de verdad es una falla que tienes porque llevas 4 años sin pintar y no has tocado un pincel en 4 años, yo entiendo, o sea, uno pierde la práctica, necesitamos, pero estás siendo racional con esto, estás siendo realista con esto y empezamos a comprobar si es una percepción que tiene o si en efecto había una falla, ¿no? Y fuimos trabajando, como te digo, con la reestructuración cognitiva, con otras ideas, con empezar a hacer cosas, con empezar a pasar a la acción. Y era como, mm, no lo hagas para vender todavía, hazlo para ti, ¿no? Que al final eran cosas que terminó vendiendo. Pero empezamos como, vamos a quitarle peso a la parte comercial de momento para que se la podamos dar más adelante, ¿no? Y efectivamente es una persona que creo que fueron 6 meses, o sea, el proceso no fue tan largo, pero fue como adquiriendo de nuevo la confianza y se dio cuenta de que estaba siendo como demasiado cuadriculado con el tema del perfeccionismo, que nunca lo había caracterizado, él antes no era perfeccionista. Entonces fue como cruzamos esta barrera en este momento para volver a sentir que puedes vender tus cuadros, porque él estaba en un punto donde él sentía que no podía vender porque no tenía la práctica, claro. ¿no? Mm, Y bueno, fue ganar esa confianza para volver y bueno, tengo mucho que no lo veo, pero lo veo como muy exitosamente activo, ¿no? ujú. En sus pinturas y en todo esto, y que es maravilloso. Wow, o sea, gracias a lo que trabajó en terapia para superar ese perfeccionismo, ¿no? Pues ha logrado ya volver a conectar con su arte, ¿no? Y con esa historia que tiene al final. Vale. Totalmente. Y en tu experiencia, ¿qué es lo que has visto que separa a lo mejor un artista de conseguir esa transformación o sanación de otros que no lo consiguen? El compromiso que hablábamos, Mm, el compromiso. sí, sí, sí. Porque te digo, obviamente.
Los procesos terapéuticos son complejos porque tenemos que estar dispuestos a ver cosas que no nos gustan de nosotros, aceptarlas, ¿no? Porque al final el proceso es aceptarlo, o sea, Claro, se pueden cambiar hábitos, por supuesto, pero la idea no es cambiarte, o sea, la idea es que te aceptes. Si hay algo que no funciona porque eres muy ansioso, bueno, buscamos estrategias, pero hay gente que tiene personalidad ansiosa, o sea, y eso no lo vamos a cambiar. claro. O sea, que es situacional, por supuesto, pero vamos a ver en tus herramientas de gestión, ¿no? Y sobre todo trabajar en aceptar y estar ahí para nosotros. Muchas veces la gente como que me siento mal, ¿no? Y quieren una pastillita para sentirse bien. Y es como, mira, lo Mm, siento mucho, pero las emociones hay que transitarlas. ujú, Y ujú, la cosa es, ¿no? Ay, qué fastidio que estoy mal otra vez, sino, mira, estoy mal, estoy aquí para mí, me voy a apoyar, ¿qué necesito? ¿No? Y claro. ese cambio de mentalidad Bueno, transforma mucho el proceso porque ya no tienes como un peso encima de es que lo haces fatal, siempre estás mal, nunca logras nada. ¿No? Ya vas cambiando, estoy aquí para mí, o sea, me estoy apoyando, ¿qué necesito? Me voy a acompañar en este proceso, ¿no? Porque tenemos que ser nuestro primer mejor amigo y sí. mejor aliado o aliado. Y yo siento que justamente este proceso de compromiso, de decir, mira, me voy a encontrar con cosas que no me van a gustar, Mm, pero las voy a afrontar, es clave. eh, Porque necesitamos este proceso, o sea, yo en sesiones sí, sí analizo con la persona y siempre va a ser la persona la que me va a decir sí o no. Yo puedo tener mi teoría, a veces creo o sea, no sé si es narcisismo, pero a veces creo que tengo más razón yo que ellos, pero a veces me lo dicen, ¿no? En unas sesiones me dicen, no, sí creo que tenías razón, y a veces yo soy la que tiene una percepción, digo, bueno, me da esta impresión, pero puedo claro. estar equivocada, ¿no? Porque tampoco soy Dios. Pero vamos como trabajando cosas y las personas se van dando cuenta y van mejorando y van adquiriendo nuevas herramientas, pero necesitan tener la disposición, ¿no? Mm, De afrontar su situación, de afrontar sus miedos, de entenderlos, ¿no? Incluso tengo clientes que a veces, o sea, me insisten varias veces en un tema, porque empezamos por un tema, pero después salió otro, y entonces es como que, "Ay, vamos a volver a esto, y vamos a volver a esto, ¿no? Porque no lo he superado. Y eso es claro. muy importante, ¿no? Que sea como, mira, tenemos este tema pendiente, es muy importante porque me bloquea mucho. Y ellos ¿No? mismos darse cuenta de eso, ¿no? Y estar comprometidos con cambiarlo. Exactamente. Hablando de esto de las emociones, hay muchas veces que, como dije antes, no hay artistas que a lo mejor invierten y tienen unas expectativas de conseguir ciertos resultados, pero luego se dan cuenta que a lo mejor no estaban avanzando como habían querido o habían pensado. Eh, ¿Puedes recomendar como alguna herramienta o alguna manera de que ellos puedan gestionar esas expectativas que al final no se han estado cumpliendo como ellos esperaban? Ese agotamiento emocional a veces que cuando las cosas a lo mejor no se dan como ellos esperaban o si tenía pensado X venta y ha sido cero venta o una, ¿sabes? O sea, esos resultados, ¿cómo se podría gestionar esto? Teniendo en cuenta que estamos en el mundo del emprendimiento y que es normal. Mm. Yo trato siempre de que todos mis clientes estén pisando piso en el presente, Mm, ¿no? Y que seamos lo más realistas posible. Y que hablemos de probabilidades, ¿no? bueno, Y no tanto o sea, sí, tengo una expectativa, o sea, voy a abrir un curso y tengo una expectativa de al menos llegar a 20 personas, ¿no? Pero siendo consciente de que existe una posibilidad de que no es claro. el caso. No, Mm, siempre tenemos que tener, porque estamos en un mundo de probabilidades, ¿no? mm, Entonces es decir, mira, este es mi deseo y yo estratégicamente voy a pensar cómo llego a estos 20, 30, 50 personas que quiero que haya en este curso, ¿no? Que estoy invirtiendo 20 euros en publicidad en Instagram. ujú. Y me han preguntado dos personas. Hay Gracias. algo aquí que no está funcionando, ¿no? O sea, la Claro, inversión tiene que ser mayor. O total. sea, porque a veces Igual, o es sea, eso. es que justo me surge, no, me viene a la mente algunos artistas, algunos clientes que tengo que están invirtiendo, ¿vale? Según su situación está bien, porque yo siempre digo, venga, pues se puede invertir 5 euros al día en publicidad de momento, y ya luego cuando se pueda se puede ir aumentando. Pero claro, con 5 euros al día puedes que vendas, claro, una obra a 1.500, 2.000, porque ha pasado, ha sucedido, pero eso no es lo común, no es lo normal, porque según la inversión que haces muchas veces es el retorno que vas a tener. Entonces, claro, no puedes tener una expectativa de estar vendiendo 3 cuadros al mes de 3.000 euros cada uno, invirtiendo solo 5 euros al día. ¿Qué puede pasar? Exactamente. Puede, como Pero hay probabilidades en el mundo, pero no es lo común. no es lo común. Y entonces al final es como, mira.
por eso te digo, hay que ser estratégicos e ir evaluando y decir qué necesito para alcanzar este objetivo. Y si no está funcionando, ¿por qué no está funcionando? O sea, desde el tema de la estrategia y no desde la falla personal de Claro, es que yo fallo artísticamente, es que no soy bueno, es que lo que ofrezco no tiene potencial. No tiene potencial, pero está fallando es la estrategia. Y tú que eres de marketing, todo es estrategia. sí, O sí, sí, sea, sí, todo sí, se basa en vamos a seguir una estrategia. Y si no estamos recibiendo los números, ajustamos cosas, ¿no? exactamente. Tenemos que evaluar, tenemos que cambiar, Porque tenemos no que hay hacer. una fórmula mágica para todo, claro. Exactamente. Entonces, yo quiero hacer un curso y quiero llegar, quiero tener 20 personas en el curso. Ok, me han preguntado dos. Ahí tengo una falla. O Mm, sea, pero no es que el curso no llame la atención, es claro. que no estás llegando suficiente gente, ¿no? O la gente Hace, adecuada. antes de la pandemia, yo con este director con el que estudié actuación, que luego abrí en su academia el centro de atención y tal, yo le propuse que abriéramos la academia aquí en España, ¿no? Que la trajéramos, la academia de actuación. Pero claro, yo le dije, pero yo, mi oferta es yo me muevo, pero tú pones el dinero, porque es Claro. el que tiene la empresa, ¿no? Mm, Pero él eso, él lo que quiso invertir fueran 30 euros al mes en publicidad. claro. Y claro, o sea, y trajimos gente de Estados Unidos con premio Emmy, con directores de HBO, directores de Nickelodeon, y venían tres personas. Wow. Sí, sí. Venían tres personas, cinco creo que fue lo máximo que tuvimos. Y era como, es que la publicidad no está llegando a ningún lado, Claro. ¿no? ¿Y Luego, cuánto claro, estás vino. dispuesto a invertir para retornar lo que realmente quieres retornar? Es que eso es una pregunta clave. Totalmente. Exactamente. ¿Cuánto necesita? O sea, y esto era, digo, lo que me pasaba a mí como productora. ¿Cuánto necesito invertir para esto? Y yo no lo consideraba. Yo era como, yo quiero dirigir. O sea, yo era muy inconsciente. Yo quiero Claro, montar una obra de teatro y yo ahí veía cómo lo sacaba. Y después era como llamarme las tablas a la cabeza, ¿no? Como, ay, Dios mío, ¿cómo hago esto? Y es que necesitamos eso, ¿no? Claro, después vino la pandemia y decidimos no seguir con el proyecto. Tampoco él estaba tan dispuesto a invertir más dinero, mm, ¿no? Entonces ahí dije, bueno, esto tenía que haberlo sabido yo desde el principio porque no hubiera metido mi tiempo, ¿no? claro. Pero necesitamos tener esta claridad y decir en dónde, en qué plataformas me estoy mostrando, a dónde llegó la gente. Como lo que te decía, si mi estilo es este y me presento aquí, no voy a llegar a ningún lado, Claro, claro. ¿no? Es como hacer una obra de comedia y presentarte en un teatro que presenta puro drama. Exactamente. No te van Sí, a sí. agarrar Es porque estrategia al final. Es pensamiento estratégico. Me ha encantado ese exactamente, término. Sí, sí. exactamente. Wow, una conversación que vale oro, ¿eh? Esta que hemos tenido, Lolo. Al final, yo creo que va a ayudar a muchísimos artistas y creativos a derribar esas barreras que son, en su mayoría, lo que más les impide conseguir los resultados que quieren, que es esto, la mente, cómo están pensando, cómo están llevando a cabo pues, sus estrategias y sus acciones, ¿no? Para terminar, te voy a hacer una preguntita así sorpresa y Okay. es, Ay, ay, ay. ¿alguna vez has pensado de tanto a lo mejor algún desafío que hayas vivido con esto de ser psicóloga para artistas? ¿Alguna vez te ha pasado por la mente decir, uff, me desespecializo de esto y no quiero ya más ayudar a más artistas? Se acabó, me dedico a otra cosa. No, no, la verdad es que, o sea, a veces pienso como en abrir un poco más a otros clientes, porque también los artistas y sobre todo los que tienen bloqueo creativo no están generando mucho ingreso y les cuesta mucho, ¿no? Financiar. Entonces, y yo por eso tengo el rango de precio y trato de ser lo más accesible posible. Aunque hay gente que se aprovecha. Pero y ya lo sabía, ¿no? Yo tenía esa expectativa. Pero trato de hacerlo lo más accesible posible. Pero la realidad es que no todos los artistas se pueden permitir este proceso, ¿no? Entonces muchas veces pienso como en abrir a otros targets. Pero me pasa esto que te digo que ay, siento que emocionalmente es muy duro, ¿no? Y quizás no lo disfrute tanto como disfruto con los artistas, donde además veo sus obras de arte y me cuentan sus ideas Wow. y es como el mundo creativo, ¿no? Es Que me enriquecedor apasiona al mucho. final. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, realmente a mí lo que sí me gustaría es tener como más contacto con la parte artística mía, ¿no? Mm, Y porque tengo desde que llegué a España que no actúo. sí, No he podido, o sea, he hecho cursos y voy a clases y que me permiten, ¿no? Hacer cosas, pero no es lo mismo estar en una obra de teatro, ¿no? claro. Y recientemente empecé a estudiar magia y entonces cuando viajo hago shows de magia. O sea, en los cursos a los que voy les hago un show 40 minutos a Ah, la qué gente, bueno. ¿no? Sí, Y sí. esto me da un poco de vida, porque es otra vez Claro. el performance y es
diferente totalmente a la actuación, pero igual es un performing, o sea, igual Claro, tienes un personaje, igual tienes que capturar la atención de la gente mientras haces trampa, ¿no? claro. Mientras los La engañas, ¿no? trampa que... Wow, esto que dices resuena mucho conmigo porque me pasa justo lo mismo o me ha pasado. Ahora mismo estoy un poco en ese proceso que quiero volver a conectar con mi arte, con mi creatividad. Y yo desde que yo llevo ya muchos años en España y yo siempre he intentado estar no metida en el mundo del cine, de la actuación, en clases y demás, pero llevo un tiempo que estoy desconectadísima y quiero volver a conectar otra vez, porque cuando estamos en el hacer, en el hacer, en el negocio, en esto, en lo otro, pues a veces, muchas veces nos desconectamos con esta parte que siempre ha sido nuestra, ¿no? Que es el Ujú. arte, la creatividad, simplemente estar conectados con eso, que es muy nuestro, ¿no? Y yo creo que hay que darnos el permiso de volver a conectar, que es por eso que estamos aquí hoy haciendo lo que hacemos, ¿no? De hecho, ahora estoy con unos nuevos mentores de negocio que al final, más que negocios, son o sea, mentores de vida, porque trabajan mucho lo que es la persona, mucho más que el empresario, ¿no? Sino que la persona y me están ayudando mucho a darme cuenta de que tengo que volver a conectar con mi arte, Contigo. conmigo, con esa parte. Y es sumamente importante. Y más si estamos, ¿no? En el mundo también de los artistas. Y bueno, Totalmente. Sí, sí, yo de hecho por eso, o sea, y también porque yo vivo en un pueblo de Toledo, vivo en Ocaña, y no conozco mucha gente en el pueblo, o sea, hago todo online porque todos mis trabajos son claro. online, escribir es online, reclutar es online, pacientes es Sí, sí, online, sí, todo todo. es online, ¿no? Entonces nunca interacciono con nadie, nunca, ¿no? Y entonces dije, voy a buscar, esto es cómico, ¿no? Voy a buscar clases de magia en Madrid, para salir del pueblo, no sé Pasar, qué, claro. pero me ofrecieron unos horarios que por los autobuses no me daba tiempo de volver porque salen a las 10:15, a veces se retrasa, el último autobús sale a las 10:45, ¿no? Y mientras llego, o sea, y dije, no puedo, ¿dónde duermo? Entonces me ofrecieron clases online. Ah, bueno. Y dije, "Bueno", y después dije, voy a buscar clases de pintura en el pueblo, ¿no? Y resulta que la profesora da clases a domicilio. Ah, Y dije, bueno. mira, o sea, Quieren que estés ahí en encerrada. casa, ¿no? En casa. Ya, bueno, al final estuve un tiempo con esta profesora, pero ella dejó de dar clases y entonces sí conseguí una chica que da clases. Pero bueno, todos mis compañeros son pensionados, no hay nadie de mi edad. Mm. Entonces es como, bueno, no conozco mucha gente. De momento me quedo, pero quiero salir. Te Sí, sí, entiendo, te sí. Pero entiendo. eso me hacía falta conectar a mí también con esa creatividad, ¿no? Y la magia ha sido como un super boom para mí porque me da mucha vida. O Qué sea, bueno, ver la cara de la gente cuando tú haces un truco de magia es maravilloso, ¿no? qué bueno. Me alegro mucho, Lolo. Pues a mí me ha encantado conversar hoy contigo. Yo creo que, como dije antes, es puro oro bueno, esta entrevista, Gracias. conversación. Y yo encantada de seguir colaborando contigo, seguir viéndote, crecer personal y profesionalmente. Y estamos aquí para lo que necesites. Así que nosotros encantados y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti, yo igual me encantó las preguntas, la conversación, ¿no? Todo lo que hemos hablado el día de hoy, súper importante para todos los artistas. Y por supuesto, siempre muy entusiasmada de colaborar y de eso, de seguir creciendo y apoyándonos, ¿no? Que creo que es muy importante. Pues muchas gracias, Lolo. Pues estamos en contacto. Que estés Un bien. besito. Chao, Adiós. chao.